a escuchar al doctor Iván, a quien ya le doy la más cordial bienvenida. Un fuerte abrazo, doctor, hasta San Luis Potosí. Y pues le dejamos los micrófonos, son todos suyos, doctor. Muchas gracias, doctor Camacho. Como siempre, le agradezco la invitación al Liceo Académico, a usted, para poder platicar de estos 15 cursos gratuitos que estamos llevando con motivo de simplemente difundir la labor académica. Y bueno, sí me escuchan bien, ¿verdad, doctor? Es que cambié de micrófono, no sé si, sí, ¿verdad? Sí, doctor, Perfecto. se le escucha perfecto. Gracias, muy amables. Bien, entonces vamos a ver primeramente lo relacionado a los beneficios, tanto en sentencia como beneficios preliberacionales, que son cuestiones de alguna manera diferentes. Pero bueno, vamos a ver. Primeramente, para poder establecer este punto, déjenme lo proyecto por aquí, tendríamos que analizar un aspecto bastante importante, bastante trascendental, y es, aquí lo voy a poner, perdón, ahora sí. Primero, bueno, cuando hablamos de beneficios penales, hablamos de beneficios en general, pero tienen diferentes matices. Esto porque generalmente, fíjense que los abogados son, los litigantes, generalmente son muy buenos o ya conocen la materia cuando es materia procesal o amparo, pero en materia de ejecución casi no hay abogados, bueno, sí hay abogados particulares, pero que el conocimiento a profundidad fluya en esta materia es un poco más difícil porque generalmente les gusta un poco más pues como que la litis y todo ese tipo de cosas que algo que tiene que ver con pedirle al gobierno algo en particular, ¿no? Pero bueno, aquí en este caso tendremos que aterrizar si son derechos o son beneficios. Y vamos a hablar de dos cosas. Primeramente, hay que hacer una ramificación, como dijimos, los beneficios que se pueden obtener en sentencia. Y estos beneficios están tasados en la ley, tanto unos como otros, pero en este caso en particular, los primeros son cuando se va a dictar una sentencia o cuando se dicta una sentencia. Y podríamos involucrar estos derechos o estos beneficios, si fuera el caso, ahorita lo vamos a hablar, en, por ejemplo, la figura de la condena condicional, que es en materia federal. En algunos códigos estatales se conoce como condena condicional, o en algunos códigos estatales se conoce como condena, perdón, suspensión condicional de la pena. Es decir, condena condicional o suspensión condicional de la pena. Esto no tiene que ver, desde luego, con la suspensión condicional del proceso, que es una salida alterna o solución alterna previa a la etapa de juicio. En este caso, estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con específicamente lo que es en sentencia. Entonces, suspensión condicional del proceso es una salida alterna, no tiene que ver con la suspensión condicional o suspensión o condena condicional o suspensión condicional de la pena. Entonces, ¿bajo qué parámetros se rige esto? Debe haber primeramente, un aspecto relativo a una pena que no admita un rango más allá de, por ejemplo, en materia local son a veces 5 años, en materia federal son 5 años, pero también se ha ido homologando los códigos penales estatales para que el rango de la pena no sea mayor a 4 años. Y entonces, en algunos códigos penales estatales son 5 años o 4 años y en el federal son 4 años. Entonces, hablamos de la condena condicional o también cuando es menor a cierta temporalidad, también puede darse un sustitutivo penal. Esto es, también entra en el catálogo propio de los derechos mismos, si son derechos o si son beneficios. El punto o el aspecto en particular es qué pasa si una persona ya resulta condenada, ya resulta sentenciada y entonces está compurgando una pena. Vamos a un parámetro, voy a dar muchos ejemplos para dejar muy claras estas figuras. Primeramente, hablemos de una pena de 7 años, por ejemplo. No alcanza el rango de una condena condicional o suspensión condicional de la pena o suspensión condicional
porque la pena es mayor a 5 años o mayor a 4 años, dependiendo, les digo, cada código penal estatal o federal. Entonces son 7 años de prisión. Tampoco va a alcanzar los rangos propios de un sustitutivo penal, porque ese, por regla general, el sustitutivo debe tener una pena menor a lo que tiene que ver con la condena condicional. Entonces, nuevamente vamos aquí, es una persona que ya está sentenciada, está compurgando una pena. Entonces, cuando estamos hablando de compurgar una pena, es que ya se encuentra, desde luego, una persona declarada penalmente responsable y quiere obtener un beneficio preliberacional, es decir, ya no los de sentencia, sino los de preliberación. La diferencia entre unos y otros es que estos son beneficios en sentencia y los otros son beneficios preliberacionales, es decir, ya fue condenado, ya fue sentenciado, pero vamos a ver si puedo salir antes. Entonces, nos habla la propia norma de que la ley nacional, de que existen dos tipos de beneficios preliberacionales, la libertad anticipada y la libertad condicionada. La pregunta es, y para poder, digamos, detonar esta plática, el hecho de que haya una fijación de ciertos requisitos en la ley nacional y en el Código Penal nos lleva a que estos son derechos o son beneficios. Una persona que ha sido sentenciada, declarada penalmente responsable en un beneficio preliberacional, ¿es un derecho o es un beneficio? ¿Tiene derecho a ello o es un beneficio? Aquí me gustaría saber qué piensan para detonar esta plática. Una persona sentenciada, 7 años de prisión, no alcanzó condena condicional ni sustitutivo penal en sentencia, pero en preliberación tiene que obtener ciertos parámetros o ciertos requisitos. Entonces, la pregunta es, esta libertad condicionada, que es cuando se llega a la mitad, o libertad anticipada, que es cuando se llega al 70%, ¿son derechos o son beneficios? ¿Qué creen ustedes? Los leo para ver que Ana Lilia Gutiérrez dice que es un beneficio, que son beneficios. Son beneficios. Perfecto. Son beneficios, exactamente. Para mí es un beneficio. Gracias, Gabriel. Excelente. Son beneficios. Vamos a dejarlo muy claro. Cuando es un beneficio, es el que tenemos, dice, beneficio es un derecho subjetivo público, pero no derecho fundamental. Sí, claro, es un derecho subjetivo. Beneficios, claro. Todos hablan de que se trata de beneficios. Quiere decir entonces, y por qué son beneficios? Gracias por sus intervenciones, todos son uniformes en esta cuestión. Claro, porque un beneficio hay que ganárselo. Un derecho se obtiene por el simple hecho de estar en una posición de un derecho fundamental para poder adquirirlo. Y me ha tocado mucho porque también me tocó ser el rango de juez de ejecución mucho tiempo, combinando otras funciones o simplemente ser juez de ejecución. Me ha tocado una audiencia que dicen, es que mi defensor tiene derechos y el derecho de salir anticipadamente y porque se encuentra en prisión y lo están maltratando o lo amenazaron o no le dan de comer bien o se está enfermando. Bueno, separemos las cosas. Una cosa es que él esté compurgando una pena y que esté compurgando una pena quiere decir que él tiene derechos de su estadio en prisión. Es decir, tiene derechos, esos sí son derechos, a que el tratamiento en prisión sea digno, sea adecuado, con alimentación necesaria para ello, con convivencia familiar, con también cuestiones que tienen que ver con un trato, bueno, digamos que sí disciplinario, pero amable o al menos digno por parte de las personas que se encuentran en prisión. Y esos sí son derechos. Tiene derecho a la alimentación, a un dormitorio digno, tiene derecho a recreación, a visita familiar, a visita de abogados. Esos son derechos porque tienen que ver con precisamente condiciones de internamiento. Pero salir anticipadamente es una cuestión completamente diferente. Porque una cuestión donde tenga que salir anticipadamente tiene que ver con que si se lo ganó o no, en términos llanos.
Entonces, como es un beneficio, se lo tendría que ganar. Por eso es que la norma establece diferentes cuestiones muy puntuales donde hace alusión a esta situación en particular. Entonces, vamos a hablar un poco de de esos dos aspectos. Fíjense, y aquí es donde quiero aterrizar un poco el test de proporcionalidad, que aquí es importante que podamos aterrizar este test porque tiene que ver con el escrutinio que hace el juzgador frente a la norma. Han llegado diferentes abogados diciendo, pero ¿por qué? Por ejemplo, vamos a ver el primero o vamos a ir viendo diferentes. Este sería el primero, déjenme ver. Bien, veamos, perdón, este primero que nos habla de los requisitos para la obtención de la libertad condicionada. Vamos aclarando primero. Esta libertad está condicionada o se dice condicionada para que podamos comprender un poco bueno, perdón, la diferenciación entre una cosa y otra. Cuando se habla de condicionada, el nombre es muy claro. Se condiciona a algo. ¿Y por qué está condicionada? Porque, bueno, para poder acceder a ella se requiere, en este caso, que haya compurgado, aquí está, la mitad de la pena de los delitos dolosos. Y entonces vienen las personas y dicen, es que yo quiero salir de manera condicionada, es decir, que sí puedo obtener este tipo de libertad condicionada siempre y cuando haya cumplido la mitad. Esto es lo más parecido a la remisión parcial de la pena, el clásico 2 por uno, que por cada día que yo estaba en prisión, se me compurgaban dos si tenía buena conducta. Este es el antecedente. La remisión parcial de la pena es el antecedente de esta figura que es la libertad condicionada. Te condicionan. ¿Y por qué? Porque no vas a estar completamente libre. Te voy a poner ciertas condiciones. Entonces voy a tener que fijar diferentes aspectos dependiendo específicamente qué es qué delito es y por qué razón, cuál es su comportamiento. Entonces después va a fijar diferentes condiciones que vaya a firmar cada vez que realice alguna actividad en concreto. Lo condiciona a diferentes cuestiones. Por ejemplo, vamos a ver aquí que estaremos hablando bueno, diferentes obligaciones que le va a fijar, por eso se llama condicionada. Pero llegaban o llegan todavía los abogados y dicen, es que mi defenso no es primodelincuente, es la segunda vez que comete un delito, pero este artículo es inconstitucional en su fracción primera porque está atentando contra el principio de autor, donde se está sancionando la peligrosidad de la persona por el hecho de tener una sentencia condenatoria firme. Entonces nos dice de manera concreta el 137 que el primer requisito es que no haya tenido una diversa sentencia condenatoria firme. Entonces, ¿qué es lo que piden los abogados cuando saben que es su defenso? Porque es un delito doloso. Con que tenga un antecedente doloso es suficiente para que haya de manera concreta un impedimento legal para que se pueda acceder a la libertad anticipada o también condicionada. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, cómo se trata esta cuestión? Los abogados piden que se inaplique la norma porque dicen que es inconstitucional o inconvencional debido a que está etiquetando a la persona que por tener antecedentes penales es que entonces no puede obtener este beneficio del Estado. Entonces, indican que este artículo es inconstitucional. Ese aspecto realmente es algo muy complicado porque cuando nos plantean esta situación, ¿qué es lo que tiene que hacer el juzgador? Nos plantean una inaplicación de la norma. Fíjense que cuando nosotros llevamos a cabo una inaplicación de una norma, y esto es donde quiero aterrizar un poco con esto, eh, hay diferentes test. Tendremos que llevar a cabo una plática, digamos que por separado, para poder hablar de esto, pero quiero dar solamente ahorita, digamos, una embarradita de lo que es el test o los test de proporcionalidad. Fíjense que cuando hablamos de la forma de un test de proporcionalidad, hay diferentes rangos. Por ejemplo, está el test de proporcionalidad en sí, el test de razonabilidad, que es un escrutinio laxo o menor, el test de razonabilidad, que es escrutinio estricto, y test de proporcionalidad en leyes fiscales.
¿Qué quiere decir o por qué estas diferenciaciones? Tiene que ver con la intensidad que un juzgador va a apreciar la norma frente a un derecho o un beneficio en este caso en particular. Es decir, si tenemos un test de proporcionalidad normal, desde luego podríamos ver entonces sus gradas, que lo hemos visto y lo hemos aprendido incluso ya leyendo las jurisprudencias, pero pues nos habla que este test es que el test general de proporcionalidad es que debe tener un fin constitucionalmente válido o tener un fin legítimo, que la medida debe ser idónea, esto es que la medida sea idónea para salvaguardar ese fin constitucionalmente válido, también que la medida resulte necesaria, que no haya otras alternativas menos lesivas para lograr ese fin y que sea proporcional en sentido estricto. Esto es que el fin perseguido sea mayor al grado de afectación al derecho fundamental. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando nos plantean una inaplicabilidad de la norma o pues sí, que llevemos a cabo un escrutinio de la norma, nosotros como juzgadores vamos a partir de diferentes aspectos de apreciar la norma. Siempre se va a apreciar legal la norma, siempre se va a presumir la norma legal como si fuera un imputado, salvo prueba en contrario. Y la prueba en contrario es el test de proporcionalidad, donde precisamente se lleva a cabo este tipo de razonamiento al respecto. Entonces, perdón, voy a atender al final las preguntas porque como precisamente yo no tengo tampoco acceso al live ahorita en este momento, voy a dejar que el doctor Camacho al final me haga el favor de leer las preguntas al respecto. Entonces, primero, dirán, esta norma es inconstitucional. Entonces, ¿cómo viene la revisión o el escrutinio judicial? Si es un rango normal, van a haber 4 gradas, pero hay un escrutinio o un test de proporcionalidad que es más laxo, que es menor, y otro que es estricto. Seguramente han escuchado el test de escrutinio estricto o el test de escrutinio menor o laxo. Bueno, ¿qué es eso? ¿Con qué intensidad vamos a apreciar la norma frente al derecho o frente perdón, sí, la norma o el actuar de autoridad frente al derecho? Vamos a suponer y vamos a algo absurdo. Si nosotros decimos, por ejemplo, que hay una norma que establece que a partir del día de mañana todos los núcleos ejidales se van a reformar para efecto de que pasen a propiedad del Estado y los campesinos solamente puedan, o los ejidatarios solamente puedan ocuparlos como derechos posesorios, pero no de propiedad. Estamos de alguna manera quitándole la propiedad a los campesinos. Tendríamos que ver primero, ¿cuál es el derecho del campesino? Es un derecho que por muchos años ha sido vulnerado. Entonces se encuentra en una categoría sospechosa. Es decir, es un grupo muy vulnerable. Son los campesinos, es el campo. Entonces, se encuentra en el artículo 1 constitucional como de categoría sospechosa. Quiere decir que son precisamente campesinos que deben tener una protección reforzada, dice la Constitución. Esto es que no pueden apreciarse sus derechos como normales, sino sobreprotegidos. Entonces tenemos un derecho sobreprotegido que es el de los campesinos frente a un acto de autoridad que nos está llevando a que los van a despojar de sus ejidos, sus propias tierras. Allí, en ese caso, la norma está atacando a un grupo vulnerable. Cuando se da esto, aquí por el contrario, se presume que la norma es ilegal, salvo prueba en contrario de la autoridad en el test de proporcionalidad. Entonces se va a revisar de una manera muy estricta la medida en concreto. Y generalmente cuando no logra tener una justificación real la norma, se va a expulsar o se va a inaplicar o se va a declarar inconstitucional, dependiendo si estamos en control difuso o concentrado. Pero entonces, ¿qué va a pasar en ese sentido? El escrutinio es muy estricto porque estás atentando contra una categoría sospechosa. Tenemos un derecho sobreprotegido. Por ejemplo, lo relativo a que el matrimonio es entre hombre y mujer.
Y entonces vemos el artículo 1 que no se puede discriminar a ninguna persona por su condición de sexualidad, pero además porque el estado civil entra a una categoría sospechosa. Entonces tenemos primeramente a una persona, dos hombres, supongamos, que se quieren casar, pero el código civil de su estado establece que solamente son hombre y mujer. Primeramente habría que ver si tiene justificación porque está atentando contra una categoría sospechosa, que es la comunidad LGTBI más, pero además por su sexualidad y por su estado civil no les permiten casarse. Por eso es que ante este escrutinio, que es estrictísimo, porque está atentando contra un derecho sobreprotegido, que es un grupo vulnerable, entonces es que generalmente las normas no han sobrevivido, porque cuando hacen esta diferenciación, el derecho humano es mayor. Como está sobreprotegido, la norma debe tener una justificación real para llevar a cabo ese tipo de sobreprotección. Es un grupo vulnerable. Pero hay veces que sí está justificado. No quiere decir que cualquier norma que atente contra una categoría sospechosa se va a declarar inconstitucional. Aquí, por el contrario, cuando estamos hablando por ejemplo, una justificación, vamos a dar un ejemplo, la vida y la salud públicas, que es un derecho humano. Y entonces, hace 4 años, más o menos, sí, 4 años, que comenzaron las videoconferencias, las audiencias por videoconferencia, donde solamente se podría llevar de esa manera porque si no nos íbamos a morir todos. Entonces, muchos abogados sí querían que estuviera presente la persona ahí que con cubrebocas y con todo lo que fuera, pero cuando era el virus no había vacuna, era el virus, realmente era mortal. Entonces decían, es que me está llevando por videoconferencia, no me permite ver al juez cara a cara. Pues sí te lo permite. Y entonces habría que ver, dice, es que es una categoría sospechosa porque mi cliente está interno, está en un penal y es un grupo vulnerable. Sí, a ver, es un grupo vulnerable, es un interno, por supuesto. Sobreprotección sí, pero la norma, bueno, más bien el acto de autoridad, que es restringir el contacto físico, está plenamente justificado simplemente por el hecho de que si yo lo traigo para acá, pongo en peligro su vida y su salud, que es de mayor valía que su derecho de un grupo vulnerable. Entonces, la justificación es real. Entonces, partiendo de esto, cuando se está analizando una norma con un derecho sobreprotegido o bueno, con protección especial, sí tiene que estar plenamente justificado, si no, no lo está. Matrimonio hombre y mujer no está justificada la diferenciación por sexualidad y estado civil, entonces ninguna prospera, ninguna sobrevive al test de proporcionalidad. Pero ¿por qué empecé con la pregunta en esta plática? Porque cuando es un beneficio, fíjense, si está hasta acá el derecho sobreprotegido, el beneficio baja hasta acá. ¿Por qué? Porque ya no es un derecho. Entonces adquiere mucha fuerza la norma o adquiere mucha fuerza el acto de autoridad. Porque cuando es un beneficio, entonces se lo tiene que ganar. Está abajo de lo que es la norma. Entonces, por el contrario, habría que ver que realmente está completamente discriminatoria la norma para que se pueda llevar a cabo este tipo de restricción. Eso se llama libertad configurativa. ¿Qué es libertad configurativa? Es cuando se le permite con libertad al juzgador configurar la ley para que establezca requisitos para algo en particular. Es decir, aquí el Estado tiene la ventaja de poder tener libertad para poder establecer requisitos. Entonces, cuando estamos hablando aquí, en este caso en particular, déjenme saltar todas estas porque este es laxo menor, categoría sospechosa, que eso ya les digo que otro día lo vamos a hablar bien, pero estamos hablando en una libertad configurativa. Aquí es un test de proporcionalidad o de razonabilidad que es menor. Solamente vamos a ver que tenga un fin constitucionalmente admisible, es decir, pedir que tenga, en este caso, que sea primo delincuente, es admisible. Sí, porque no está prohibido. El hecho de que los penales puedan tener a personas que constantemente están cometiendo delitos y que la persona no entiende, tiene un fin constitucionalmente admisible porque es precisamente no está prohibido por la Constitución que una persona reincida, por ejemplo.
la medida debe ser racional para su ejecución. Es decir, ya no se requiere, como se dan cuenta, que sea idónea, necesaria, todo eso. Es decir, que de algún modo esté encaminado a satisfacer el fin. No está prohibido que yo ponga requisitos, no está prohibido que yo ponga qué tipo de requisitos y que de alguna manera esté encaminado a satisfacer ese fin. Y finalmente debe ser un medio proporcional, que la medida esté encaminada de algún modo a conseguir el fin. Entonces, vamos a hablarlo un poco en palabras llanas. Un test de razonabilidad menor quiere decir, te voy a permitir, legislador, que establezcas libremente los requisitos para que este beneficio que está muy abajo de la intención general, que es que la gente compurgue penas, pero que también, si bien él tiene derecho a la reinserción, esto no conlleve a que por estar entrando a cada rato a prisión pueda tener beneficios también a cada rato, nos lleva entonces a tener que establecer que precisamente cuando hablamos de un catálogo de requisitos, la norma está encima del beneficio, que no es un derecho, y se llama libertad configurativa. Y entonces es cuando empezamos a ver este tipo de jurisprudencias, creo que es esta, donde la primera sala en la jurisprudencia con registro digital 2023-502 dice que el beneficio preliberacional de libertad condicional y libertad anticipada requerir para su obtención que la persona no se le haya dictado, que la persona no se le haya dictado diferente sentencia condenatoria firme, no vulnera el principio non bis in idem ni se contrapone con el derecho penal del acto. Y fíjense, bueno, después de toda la justificación por aquí al final, déjenme se lo encuentro, habla de que, fíjense, aquí está. Lo anterior revela que el legislador tiene un amplio margen de configuración para determinar los requisitos para acceder a los beneficios preliberacionales y que con ellos se alcancen los objetivos previstos en el artículo 18. Razón por la cual los beneficios preliberacionales no deben considerarse como un derecho fundamental de las personas privadas de su libertad, sino una facultad de configuración legislativa. Entonces, bueno, en términos generales, dice, legislador, tú eres libre de poner los requisitos siempre y cuando tampoco te manches, ¿no? No sean discriminatorios, no sean imposibles de cumplir. Entonces, si el legislador establece que debe ser primo delincuente y no tener una sentencia dolosa, pues entonces simplemente se trata de un requisito que bajo libertad configurativa previó el propio legislador y entonces los amparos contra esta norma no van a prosperar, porque recuerden, ¿de dónde estamos partiendo? A lo mejor es fácil ganar un amparo cuando estamos derecho contra acto de autoridad. Pero cuando tenemos beneficio, chin, baja nuestras armas como defensa. Y cuando tenemos un derecho sobreprotegido como un grupo vulnerable, sube nuestra defensa. Entonces, nos enfrentamos a la autoridad de igual a igual cuando es un derecho, digamos, normal. Pero cuando tenemos un derecho sobreprotegido o de protección especial, grupos vulnerables, bueno, pues niños, bueno, menores, campesinos, personas de la comunidad LGTBI más. Por ejemplo, también se da una nueva modalidad de una vulneración, perdón, de un grupo vulnerable, somos todos nosotros, los que estamos aquí. Y somos cuando actuamos como cuentavientes. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a un centro comercial y ponemos nuestro NIP para hacer una compra, se presume que esa compra la hicimos nosotros. Sin embargo, anteriormente era así. Anteriormente tú pones tu NIP en la tarjeta bancaria, perdón, en la terminal bancaria con tu tarjeta bancaria y no hay de otra, fuiste tú. Sin embargo, como ha evolucionado mucho el derecho, ya la segunda sala se pronunció en el sentido de que no. Si el cuentaviente te dice que no lo firmó él, tu banco demuestra que sí fue él. Entonces entramos en un derecho sobreprotegido los cuentavientes que metemos quejas en el sentido de decir, yo no hice esa operación bancaria, yo no puse ese PIN, yo no hice esto. Claro, desde luego, si llegamos nada más inventando cosas, pues está otro delito que es declaración falsa ante una autoridad judicial o distinta de la judicial. Pero si decimos yo no fui,
y yo me aferro a que no fui, el banco tiene que demostrar que yo sí fui quien firmó. Es otro grupo vulnerable que por jurisprudencia entró. Entonces, cuando tenemos este derecho de un grupo vulnerable, nuestras armas son mucho más fuertes en el amparo, pero cuando es un beneficio, bajamos hasta acá. Entonces, ¿qué pasa? Queremos tirar con un beneficio una norma donde tiene libertad configurativa, no va a prosperar. Y dirán entonces, bueno, pero es que estamos etiquetando a la persona por el hecho de que no debe tener ningún tipo de marca, porque se trata de una persona pues que ya compurgó una pena, ya hace mucho que la tuvo, hace mucho que pues llevó a cabo esta compurgación y se ha portado bien. Entonces, pues está muy complicado que me estén prejuzgando de esta manera. Y entonces van a decir que, déjenme ver, que la propia ley nacional establece la cancelación de este tipo pues de antecedentes y lo establece en el numeral 27. Estoy buscando aquí cuando se habla de la cancelación. El numeral 27 de la ley nacional que nos habla precisamente de que se van a cancelar los antecedentes penales. Y esto es bastante importante, fíjense, vamos a ver este artículo. Este artículo, Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 27, nos dice y nos habla específicamente, déjame lo regreso, que, bueno, habla de diferentes requisitos, pero en la fracción quinta en particular habla de la cancelación para efectos de la emisión de la constancia de antecedentes penales. Dice, pero sí, por ejemplo, vamos a suponer aquí, ¿por cuándo se cancela esta constancia de antecedentes penales? Porque se resuelve la libertad del detenido, porque no se reunieron los elementos, porque se demostró la inocencia, porque el proceso penal concluyó con una sentencia absolutoria, hay sobreseimiento, la persona es inocente. Y fíjense, aquí dicen aquí. Es que aquí está muy claro. Dice, cuando se declara la pena extinguida o, por ejemplo, aquí está, la persona cumpla con la sentencia que le fue impuesta en la pena correspondiente, cumple con la pena en la sentencia y entonces si él tiene ya esta compurgación, evidentemente debe haber una constancia de antecedentes penales cancelada porque nos dice muy claramente el numeral 27 en su fracción quinta. Aquí está, se cancelará. Se va a cancelar esta constancia de antecedentes penales. Entonces, si ya se canceló, ¿por qué me estás tomando en cuenta este antecedente penal para efectos de que me niegues la libertad preliberacional? Es una persona que ya compurgó. Supongamos que hace 8 años, 10 años cometió un delito. Fue declarado doloso, claro, fue declarado penalmente responsable. Sale de prisión, compurga la pena y todo sin ningún problema, no es reincidente. 10 años después comete otro delito y entonces cuando quiere obtener su libertad preliberacional se le niega. ¿Y por qué se le va a negar? Ah, bueno, pues simplemente por el hecho que tiene una sentencia condenatoria. Pero es de hace 10 años. Pues sí, pero pues ahí está la pena, pero ya la compurgó. Incluso la Ley Nacional de Ejecución establece que ya se le cancelaron los antecedentes penales. Bien, hay que diferenciar dos cosas completamente diferentes. Aquí, cuando hablamos de una cancelación de una constancia de antecedentes penales, hablamos para efectos laborales. Hablamos para efectos de que no haya discriminación contra él. Entonces se cancela para efectos de que las empresas, las instituciones pidan algún antecedente penal, se va a reportar como que no tiene antecedentes y ya compurgó la pena. Digamos que se le da oportunidad de que pueda resarcir su vida social, pero para efectos judiciales no desaparecen nunca. ¿Por qué razón? Porque precisamente fue una de las restricciones que el propio legislador estableció. No debe haber una sentencia condenatoria firme, ni siquiera cuando cumplió 18 años. Si tiene 30 años sin delinquir, eso no va a desaparecer durante toda la vida, porque es algo que se le va a quedar prácticamente para toda la vida. Pero dice entonces, déjeme ver aquí, le pongo esta tesis porque eso no tenía preparada, pero nos habla de eso, de que si desaparecen o no esos antecedentes cuando se trata de una persona que ya compurgó. Y entonces dice la Corte, no, para efectos judiciales no desaparecen.
Entonces, pareciera que, por aquí está, déjenme ver. Em, Aquí lo voy a poner, ahorita lo encuentro. Y nos habla de esta cuestión, déjenme ver. A ver si está aquí. Bueno, si no, ahorita la encuentro, pero es la tesis la que habla. A ver, déjenme de una vez la busco, si no, está. Sí, aquí está la jurisprudencia que les decía. De hecho, ya tiene un buen rato esta jurisprudencia, pero aquí está. Bueno, sustitución de la pena de prisión. Los antecedentes penales por delito doloso perseguible de oficio no desaparecen para efectos de determinar la procedencia de aquel beneficio. Legislación penal y de la ciudad, bueno, federal y de la Ciudad de México. Y nos habla que no importa que haya cometido hace 30, 40, 50, 70 años el delito, simplemente no desaparecen para efectos judiciales. Y dirán, ¿cómo puedo armonizar esta jurisprudencia con la Ley Nacional de Ejecución? Pues simplemente con una cuestión sencilla. No vamos a desaparecer para efectos judiciales las penas o las sentencias que se hayan impuesto. ¿Por qué? Porque si hubiera, fíjense, vamos un poco al absurdo. Si la compurgación de la pena extinguiera todo tipo de antecedente penal, ya que compurgue suficiente, jamás habría reincidencia, porque como desaparece este antecedente penal, pues entonces nunca va a haber personas reincidentes o habituales. ¿Qué tal si es la octava vez que va a un penal y como borramos todos sus antecedentes, pues simplemente no nos importa y lo vamos a catalogar como primo delincuente? No es así. Sí desaparece para efectos de que no sea estigmatizado afuera, pero judicialmente no van a desaparecer. La Suprema Corte lo definió de esta manera. Entonces, ante este panorama, podemos concluir que cuando se trata de la libertad condicionada o la libertad anticipada, entonces, ¿a qué nos va a llevar? Precisamente a que si es una persona que no es primo delincuente, claro, puede tener una sentencia condenatoria de un delito culposo, ¿no? Atropelló y mató a alguien. Eso no se cuenta, pero los dolosos sí se van a contar, que son con intención. ¿Por qué? Porque el Estado dice, esto es para una sola oportunidad. Si una persona no aprovecha, en este caso, la oportunidad que se le está dando, entonces simplemente lo vamos a ingresar a prisión y va a compurgar su pena. Y no va a poder salir antes, no, ni una cosa ni otra, ni libertad condicionada ni anticipada, porque es una persona que no es escarmienta, ya cometió un delito y si bien no lo estigmatizamos, le dimos la oportunidad de que pudiera estar afuera sin ningún tipo de problema. Le quitamos el antecedente para efectos laborales, para efectos administrativos, pero para efectos judiciales no, esos jamás se quitan. Entonces, la Suprema Corte dijo, no desaparecen ni con el transcurso del tiempo. Entonces, como les digo, como es un beneficio, se lo tiene que ganar. Una persona que ya llega por segunda ocasión a un penal con una sentencia dolosa firme, ya prácticamente está condenado, por llamarlo así, a compurgar la pena de manera total, porque ya es la segunda vez que delinque. Es un sistema que sí da oportunidades, pero es muy rígido cuando se desaprovecha. Entonces, si volvemos a aterrizar en la ley nacional, podríamos ver el artículo 136 nuevamente, que nos habla de libertad condicionada. Entonces, por eso dijimos que condicionada es porque le voy a poner ciertas condiciones. Entonces, esto es lo primero, no debe tener una sentencia condenatoria firme, porque de lo contrario, ya no vamos a analizar lo demás. Suponiendo que sea primo delincuente, bueno, entonces ya vamos a ver lo demás, que no existe un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima ofendido, los testigos que depositen en su contra y para la sociedad. Haber tenido buena conducta durante su internamiento y este aspecto, desde luego, perdón, no lo estoy proyectando, pensé que sí lo estaba proyectando, déjenme lo pongo otra vez. Aquí está. Eh, Dice aquí que no existe riesgo objetivo para el externamiento para la víctima.
haber tenido buena conducta durante su internamiento, claro, haber cumplido el plan de actividades, que como saben es laboral, es académico, es de diferentes maneras, artesanal, de taller, de recreación, deportivo. Por eso es un plan de actividades, es integral, tiene que haber cumplido. Si es una persona que no quiere hacer absolutamente nada, también corre el riesgo de que no pueda tener algún beneficio para efectos de este tipo de libertad anticipada, bueno, perdón, condicionada. Esto es importante, haber cubierto la reparación del daño y la multa en las modalidades y con las excepciones que están en la ley. ¿Qué pasa en la práctica aquí? Bueno, la multa generalmente, como lo saben, en los códigos penales, tanto federal como estatal, casi siempre en todos, no sé si no recuerdo alguna excepción, casi siempre la multa prescribe en un año. Entonces, si la persona fue condenada, digo, mínimo 4 años más uno, 4 años un día, ya con eso va a estar interno, no alcanza condena condicional. Entonces, si ya lleva 2 años para llegar a 2 años y un día para llegar a la mitad de la pena, ya se pudo haber extinguido o prescrito la multa porque prescribe en un año. Generalmente la multa está extinta desde el momento mismo en que ya se pide el beneficio. Y si no, los abogados tienen que pedir que se extinga la multa, es decir, que se prescriba la multa, porque es un año desde que se impuso y la autoridad hacendaria la está cobrando, tendrán que pedir que se extinga la multa. En cuanto a la reparación del daño, generalmente se extingue en 2 años o en diferentes momentos. Pero aquí muy importante es que si no se ha cubierto la reparación del daño o no se ha declarado su prescripción, no vale establecer que lo voy a pagar cuando salga. Aquí se tiene que haber cubierto. Entonces, o se prescribe la reparación del daño o, por otro lado, se cubre, se paga para que pueda acceder a este beneficio. Entonces, volvemos nuevamente, bueno, claro, no estar sujeto a otro proceso penal del Fuero Común Federal por delito que amerite prisión preventiva. Claro, ¿cómo vas a salir si estás en prisión por otro delito? Aunque yo te diga que salgas, te encuentras en prisión por otro delito. Entonces, no es viable que yo te dé esta libertad. Y bueno, aquí, como dijimos, haya cumplido con la mitad de las penas. Entonces, ¿qué pasa? Se le permite a la persona que pueda estar, dicen su externación, que pueda estar en libertad, pero que tenga o que recluirse en algunos momentos, o que tenga que hacer trabajo social, comunitario, o que tenga que ir a firmar, eso dependiendo del juez de ejecución, qué tipo de condiciones le va a fijar para eso. Por eso es una libertad condicionada. Vamos a partir de números, digamos, fríos para poder calcular una y otra. Le impusieron 10 años de prisión, no alcanza la condena condicional, ni la suspensión condicional de la pena, que es lo mismo. Entonces, por esa cuestión, él tendría que compurgar 10 años. Pero tengo buena conducta y cumplí con mi plan de actividades, ya prescribió o pagué la multa, prescribió o reparé el daño y eventualmente ya cumplí la mitad, llevo 5 años. Entonces, si ya con que los abogados defensores públicos, sobre todo, que me ha tocado mucho ver eso, llevan su cuenta casi por días. Entonces, prácticamente el otro día que ya compurgó más de la mitad, ya vienen y nos dicen que quiere ese beneficio. Claro que ahora la facultad de juez de ejecución es que cuando dicta el acuerdo de inicio debe poner por norma, y si no hay que exigirle al juez de ejecución que lo haga, tiene que establecer qué día exactamente va a compurgar la pena, para que hagan un balance desde el momento en que estuvo en prisión, se cuenta si estuvo detenido ante el Ministerio Público, si estuvo arraigado, bueno, ya no hay arraigo, pero todo ese tipo de tiempo que estuvo privado de su libertad nos llevaría a sumarlo desde aquí hasta que se impone la pena. Si son delitos concomitantes, por ejemplo, portación de arma con robo calificado, se van a cumplir de manera simultánea desde el primer delito. Dicho en palabras sencillas, si cometí el robo y me detuvieron en flagrancia y llevo 3 meses en prisión preventiva por robo, y a los 3 meses le dan vista a la Federación por la aportación del arma. Cuando ya tenga la aportación aquí, compurgando, se va a compurgar desde el primer delito, ese es 3 meses antes, porque son concomitantes. Entonces,
se va a tomar en cuenta para la compurgación desde el primer delito cuando son concomitantes, es decir, portación con robo. Ocupé el arma para robar. Si no tienen conexidad, no se van a computar de manera simultánea. Si son entonces concomitantes o conexos, es decir, que fueron en la misma acción, se va a compurgar desde que se privó por el primer delito. Todo eso se suma y se hace la cuenta para que el juez de ejecución establezca exactamente qué día va a compurgar esta pena. Cuando se llegue al día 50% más uno, se pide el beneficio. Y bueno, suponiendo que llevo 5 años un día, se pide ese beneficio y efectivamente el defensor lo lleva con las pruebas, con el plan de actividades. Para esto, lo que deben hacer los abogados es precisamente pedirlo vía incidental. Hay veces que los jueces llevan audiencia, generalmente los centros donde estábamos con más trabajo, lo resolvíamos prácticamente de plano, solamente dábamos vista a la contraparte al Ministerio Público, por ejemplo, si quería, y al penal, si querían llevar audiencia a esto. Como sabían que tenía 50 más uno y había cumplido todo, decían, no, resuelva por escrito. No es de plano, perdón, es por escrito. Entonces se resolvía por escrito, pero casi siempre se convocaba audiencia. Y en la audiencia se veía esta cuestión. Suponiendo que sí compurgó 50% más uno, entonces se ordena que la persona salga de prisión con las condiciones que el juez va a imponer. ¿Y qué pasa entonces? Vamos a la otra para poder establecer las diferencias entre una y otra. Cuando hablamos de la libertad, ahora en este caso la anticipada, esta ya es diferente. La libertad anticipada es diferente a la condicionada. Esto quiere decir que anticipadamente te voy a permitir que salgas, que se extinga la pena. Entonces, los requisitos casi son los mismos. Si se dan cuenta, aquí es donde se traban mucho, pero la Corte ya dijo, es un beneficio y el otro tiene libertad configurativa. No se puede de alguna manera ganar un derecho cuando tienes un beneficio que no cumpliste, entonces simplemente no prospera. Y la diferencia aquí entre lo que es aparentemente, bueno, es lo mismo de hecho, es haber cumplido el 70% de la pena. Entonces dirán, bueno, entonces, ¿qué pasa cuando yo elijo la libertad condicionada, que es cuando ya obtengo la mitad de la pena más un día, ya puedo obtener esta libertad condicionada? Y la estoy compurgando estando yo fuera o a lo mejor con internamientos alternados o yendo a hacer trabajo comunitario y de repente, chin, me dan 70%. Es decir, ya cumplida el 50% más un día y salgo en libertad, pero condicionadamente, libertad condicionada. Y cuando estoy extinguiendo, ya cumple el 70%. Dirán, híjole, ¿por qué no a lo mejor me esperé tantito y me espero la anticipada? Porque la anticipada extingue la pena. No, de hecho, cuando una persona o los defensores obtienen la libertad condicionada 50 más uno, es cuando ya se encuentra en libertad. Y cuando cumple el 70% dicen, ahora quiero la libertad anticipada. Y la norma no prohíbe, ni la jurisprudencia prohíbe, que se pueda llegar al beneficio del 70%. Si bien la persona no está en prisión del 50 al 70%, se considera que está compurgando una pena. Y dice muy claro, fíjense, vamos a ver, por eso es que las locuciones de la norma es tan importante. Dice que hayan cumplido el 70% de la pena impuesta en los delitos dolosos, o la mitad si son culposos. 70% de la pena impuesta en los delitos dolosos. No dice jamás 70% en prisión, sino el 70% de la pena impuesta. Entonces yo puedo estar en libertad condicionada. No me dice que tengo que estar en prisión. Estoy compurgando una pena, solamente que con condiciones. Entonces, 50 más uno, empiezo a compurgar con las condiciones que el juez me va a fijar o me fijó y llego al 70%. Compurgué otro 20%, aunque esté en libertad. En ese momento, al 70 más uno, es cuando piden la libertad anticipada. ¿Y qué lleva la libertad anticipada? Que se extinga la pena. La libertad anticipada es ansiada por todo el mundo porque quieren precisamente llegar a esta fase precisamente para que la persona pueda tener una extinción de la pena. Es decir, no se requiere llegar al 100%, sino con el 70% se puede extinguir la pena en ese sentido.
Y no importa, como les digo, que esté precisamente la persona en libertad, porque estamos hablando de aspectos que tienen que ver necesariamente con compurgación de pena, estando dentro o fuera. Muchos errores que yo he visto en la práctica es que los abogados que manejan ejecución o que comienzan a manejar ejecución le dicen, ¿sabes qué? Mejor espérate. No vamos a pedir la condicionada, esperamos a la anticipada. Aguántate otro año más en prisión para que ya lleguemos a la anticipada y se extinga la pena cuando ya cumplas. Te pusieron, por ejemplo, vamos a suponer 10 años. Y bueno, pues vamos, espérate a que cumplas por ahí de 7.5 años. Bueno, 7 años un día para que ya te sigan la pena los 7 años. No vamos a pedir la condicionada. La condicionada, esa no, porque pues si sales ya no te van a computar lo restante. Eso no es correcto. Lo correcto técnicamente es que cuando cumple el 50 más uno se pida la libertad condicionada y con las condiciones al llegar al 70 se pide la libertad anticipada para que entonces al 70 más uno ya pueda obtener su libertad. Eso es lo correcto porque ¿para qué tienen a su cliente 1, 2 o 3 años más en prisión si lo pueden tener estando con condiciones? Eso sí. De repente algunos internos no, que se dicen ya reinsertados, en cuanto van 50 más uno, se van a la fuga y jamás se presentan. Ahí sí ya valió, porque en cuanto el propio juez de ejecución declare la sustracción de la acción de la justicia, ya pierde ese tipo de beneficios. Entonces ya incluso ni siquiera podría llegar a la libertad, en este caso anticipada, porque se sustrajo de acción de la justicia. Si va a salir es porque condicionadamente va a cumplir, va a ser obediente. Si es obediente, espérate un poquito más en libertad y vas a obtener el 70% y vas a poder salir. Y dirán, bueno, pues qué padre, entonces nunca se compurgan las penas totalmente. La verdad es que sí se compurgan en qué casos. Y aquí está muy claro, en delitos de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. En estos casos no se obtiene ningún tipo de libertad anticipada o condicionada porque son delitos especiales. Entonces, la regla es, no se cumple el 100%. Bueno, mm, es rara la vez que se cumple el 100% de la pena, a menos que sea delincuencia organizada, secuestro o trata de personas. En esos casos, pues no se puede pedir ni una ni otra, no se tiene derecho a ello. Entonces, un sentenciado por delincuencia organizada va a estar toditito el tiempo ahí, sin ningún tipo de beneficio preliberacional. Una persona por secuestro igual y por trata de personas. Entonces, si se dan cuenta, este tipo de beneficios ya en preliberacionales, estamos hablando que son, por otro lado, una categoría que es un beneficio que se tiene que ganar la persona. Entonces, no partamos de la idea de que es un derecho. El derecho lo tuvo en el proceso y el derecho lo tiene estando en prisión, que se le trate de manera digna y con condiciones de internamiento también dignas. Eso es un derecho. Pero el salir anticipadamente es un beneficio, te lo tienes que ganar, es un premio que te vamos a dar si cumples con esto y esto y esto. Entonces, de repente los abogados cuando dicen, es que la norma es inconstitucional por esto y esto, que no te das cuenta que es un premio que te estamos dando, cumple estos requisitos y te vamos a dar el premio. Pero si tú dices que no, que vas contra el concurso y dices, no me gustan las bases del concurso y entonces esta no me gusta, pues mejor te sacamos del concurso, ¿no? A final de cuentas, lo que se busca en este caso en particular es que la persona obtenga este beneficio si cumple precisamente con estos requisitos. Entonces, no se desgasten combatiendo la norma. Tiene un beneficio frente a una norma con libertad configurativa del legislador. Mejor céntrense en verificar que la persona cumpla con todos los requisitos. Díganle, póngase a trabajar, póngase a hacer ejercicio, póngase a las actividades recreativas, al teatro, al cine, todo lo que se da en prisión. Sea usted dinámico e interactivo y no se esté peleando, no esté provocando a los demás. Bueno, y si es pues por delincuencia organizada, por secuestro o por trata, pues pórtate como quieras, ¿no? No vas a salir de todos modos hasta que compurgues la pena. Entonces, este tipo de, digamos, restricciones, así la norma los contempla. Ahora, sabiendo que estos beneficios preliberacionales son en prisión, vamos a ver ahora los de sentencia. ¿Por qué quise manejar primero los otros?
para que veamos la diferencia entre uno y otro. Y fíjense, aquí sí me voy a centrar en el Código Penal porque si me voy a cada código estatal sería muy complicado establecer todas las figuras. Nada más digamos que la diferencia entre uno y otro es que se trate de el nombre, condena condicional, suspensión condicional o suspensión condicional de la pena, pero es la misma figura. Condicionalmente te puedo dejar en libertad. ¿Y cuando? Veamos el artículo 90, Código Penal Federal, que nos dice el otorgamiento y disfrute de los beneficios de la... Y fíjate, nuevamente es un beneficio. La condena condicional es un beneficio, no es un derecho. También se lo tiene que ganar la persona, pero ahora en sentencia. Entonces, estamos hablando que estos son antes. Ahora hacemos la vuelta de la página. Estamos hablando de antes. ¿Por qué quise manejarlos al revés? Van a ver por qué. Porque aquí los requisitos son más laxos, son más tenues. Primeramente, bueno, que la condena no exceda de 4 años. Es decir, no importa que sea doloso, culposo, lo que fuera. Que el sentenciado no sea reincidente. Si se dan cuenta, aquí no estamos hablando de una sentencia firme previa, sino que no sea reincidente. Y bueno, que haya evidenciado buena conducta antes y después del hecho oponible y que la condena no se refiera a alguno de los artículos de los delitos del artículo 85. Ahorita les platico una anécdota que viví. No voy a dar más especificaciones para no herir susceptibilidades, pero algo que me pasó como juez. Bueno, entonces venía esta cuestión y dice que no sea reincidente. Si se dan cuenta, es muy diferente la cuestión de reincidencia con la cuestión relativa a lo que es el delito previo o la propia antecedente penal. Estamos hablando que no es lo mismo porque precisamente se trata de cuestiones que tienen que ver, déjenme, estoy buscando por aquí un artículo, que tienen que ver, sí, perdón, con que no sea reincidente. Y ya saben qué es reincidente. Reincidente es que se compurga la pena y desde que se compurga 3 años, bueno, 4 años. Son 4 años de prisión y compurga la pena. Ya la compurgó. A partir de ahí se tienen que sumar otros 4 años y una cuarta parte más, es decir, 5 años. Desde que cometió el último delito hasta que comete el nuevo, debe mediar 5 años. Dicen, no es reincidente porque hace 3 años que compurgó. No, hay que ver de cuánto era la pena. 4 años. Ah, bueno, 4 años. 4 años compurga. Se cuenta aquí el término. Otros 4 años, que es el mismo rango de la pena, más una cuarta parte, dice la ley, esto es 5 años. Cometo, aquí se dictó 4 años y aquí son 5 años de espacio para que yo no cometa delito. Tengo 5 años para no cometer ningún delito. Si lo cometo, soy reincidente. Ya después de esta fecha, ya no soy reincidente. Ya solamente tengo un antecedente. Entonces, ¿qué pasa cuando son personas que, por ejemplo, cometen un delito y pues se advierte que se encuentran en un catálogo de reincidencia? Pues van a tener esta negativa de esta condena condicional. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber ocasiones donde la persona sí tiene un antecedente penal, pero desde hace 10 años. Y lo que no vamos a pedir son sustitutivos. Vamos a ver en un momento más. Aquí, entonces, seguimos con la condena condicional y sabemos que esto, ¿por qué se llama condena condicional o qué es lo que lleva? Suspender la pena. A eso nos lleva la condena condicional, pero en sentencia, no tiene que estar en prisión. Entonces, si tiene una pena menor a 4 años, pues él va a poder salir de prisión sin ningún problema y el punto es que no sea reincidente, que no cometa un delito dentro del espacio, como les digo, de la pena compurgada más una cuarta parte. Luego que tenga un modo honesto de vivir, así como que se presuma que no volverá a delinquir. Esto puede ser bastante complicado si es una persona que no es reincidente, pero que tiene 3 sentencias previas condenatorias. Es muy difícil presumir que no va a volver a delinquir. Entonces, cuando ya tiene un antecedente penal, solamente hay que argumentar por qué sí puede presumirse que no va a volver a delinquir, porque una sentencia penal, si bien dolosa, firme, si bien no se toma en cuenta, sí puede ser una hipótesis
para poder eventualmente tomarlo en cuenta para negar este beneficio. Y bueno, pues aquí está la garantía que todo el mundo sabe, que le fijan 5,000, 10,000 pesos, que reside en su casa o en un lugar, que desempeñe alguna actividad, bueno, y bueno, que no abuse de bebidas embriagantes y finalmente que no repare el daño, perdón, que repare el daño. Entonces, estas son las condiciones. ¿Y qué pasa entonces cuando hablamos de sustitutivos? Que es lo que habíamos dicho. Esos también son en sentencia. Y nos vamos al numeral 70 que nos habla de los sustitutivos. Dice, la prisión podrá ser sustituida. ¿Qué diferencia hay entre la condena condicional y un sustitutivo? La condena condicional lo que va a hacer es suspender la pena y tiene que ir a firmar y dar una garantía de que no va a huir. Pero los sustitutivos sustituyen la pena, es decir, son más nobles, pero para eso debe haber ciertos requisitos, y los requisitos son precisamente los que establece el artículo 70. Y aquí está el artículo 70 que la prisión podrá ser sustituida a juicio juzgador apreciando lo siguiente, que primeramente se puede sustituir la pena por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad cuando la pena impuesta no excede de 4 años. Esto es semejante a la condena condicional. Por tratamiento en libertad cuando no excede de 3 años. Y este es como el premio mayor. Si tu pena es de 2 años o menos, te puedo sustituir la pena de prisión por multa. Te pongo 2 años de prisión, te la sustituye por, no sé, 50,000 pesos. Dan los 50,000 pesos y ya se extingue la pena en ese momento. Pero fíjense lo que dice aquí. Esta sustitución no podrá aplicarse a quien anteriormente hubiera sido condenado, perdón, por delito doloso que se persiga de oficio. Si tiene esta cuestión, entonces ya no podrá tener este sustitutivo. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas, por ejemplo, dicen, bueno, yo tengo a una persona, mi cliente cometió un delito hace 10 años y la pena era de 3 años? Ah, bueno, pues tres, vamos a sumar otros tres, desde que la compurgó, más una cuarta parte, son 3 años con 3 meses. Ya pasaron 10 años, no es reincidente. La condena condicional sí me la pueden otorgar, pero en sustitutivo al 70 me olvido de él, porque como tiene una sentencia condenatoria, no va a poder ser sustituida por ninguna de las variantes que establece. Entonces, cuando tiene una sentencia su cliente, generalmente el sustitutivo lo hacen a un lado y piden la condena condicional, que ahí sí no se requiere que tenga una sentencia condenatoria firme. Lo que hay que argumentar es, si ya tiene 10 años que delinquió, ¿por qué se puede presumir que no va a volver a delinquir? Porque esa carga sí la tienen ustedes como defensores. Si de alguna manera no argumentan esa situación suficientemente, el juez no tiene elementos para presumir que no va a volver a delinquir y va a decir que tiene una sentencia condenatoria, no me dice nada la defensa, presumo que va a volver a delinquir. Entonces ahí es cuando niegan la condena condicional. Pero ojo, porque luego lo pasan esto casi de filo y esto es bien importante porque de repente puede haber situaciones bastante complicadas. Les digo que no voy a hablar de mayores datos al respecto, pero fue un defensor que, bueno, es muy famoso. Y tengo un asunto, yo soy juzgador, es un asunto real, que es de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La pena es de 5 años en su rango mínimo. Cuando está en proceso, dice el defensor, quiero un abreviado. Perfecto. ¿Cuál es la pena? 4 años de prisión, dice la fiscalía. Y la fiscalía y la defensa a la par me dicen, sí, negociamos o transamos bueno, llevamos a cabo esta transacción para que fueran 4 años de prisión y no 5. ¿Para qué? Para que alcance condena condicional. Entonces llega el defensor y dice, quiero al presidente abreviado. Perfecto, se le otorga y son 4 años de prisión. Y cuando se abre la audiencia, me dice, es que quiero el procedimiento abreviado para efectos de que como son 4 años, y volvemos aquí al punto toral, como son 4 años de prisión lo que se está estableciendo aquí, en este caso en particular, entonces no excede de 4 años para que obtengan la condena condicional. Lo demás, yo lo voy a argumentar. Fiscal, ¿qué opina? Estoy de acuerdo, si son 4 años que vamos a pedir de prisión, las personas están internas
Entonces, pues ante este panorama, si queremos nosotros, esta pide de por ciento abreviado, sobre todo para que tenga una condena condicional. Señor defensor, ¿está usted seguro de lo que me está diciendo? Sí, por supuesto, son 4 años de prisión, entonces no habría por qué negar porque se portaron bien, tienen buena conducta. Señor defensor, ¿está usted seguro de lo que me está pidiendo? Por supuesto, y no me puede coartar, señor juez, esta cuestión. Bueno, le voy a dar un receso para que verifique el código y regresamos en un receso, por favor. Regresamos al receso y, señor defensor, ¿qué opina? Sí, pero claro, por supuesto, usted no me puede guardar ya mis patrocinados están ya gustosos y saben que van a salir, si fuera el caso, con una garantía que usted fije el día de hoy. Bueno, señor defensor, al margen de lo que usted está definiendo y de lo que me está pidiendo tanto usted como la fiscalía, y estaba también Hacienda, no al lugar a esta cuestión en particular. Ni siquiera voy a abrir la vía a menos que usted tenga el conocimiento y les haga saber a sus defensos que, aunque obtengan una pena de 4 años, no van a salir con condena condicional. ¿Pero por qué, señor juez? Pero usted no puede coartar. Señores acusados, ¿ya les dijo su defensor que con esta pena no van a salir de prisión? No, no nos dijo nada. Bueno, señor defensor, al margen de lo que usted me indique, tiene que hacerse cargo de todos los requisitos que establece el numeral 90 al respecto a esta solución alterna. El 90 dice muy claramente algo que pasamos. Dice que el sentenciado no sea reincidente y que la condena no se refiera a alguno de los artículos, perdón, delitos del artículo 85, fracción primera. Si es uno de esos artículos, no tiene posibilidad de poder obtener esta suspensión condicional. Bueno, ¿y qué dice el 85? Nos vamos al 85, nos vamos a la fracción primera en este caso. Déjeme ver, aquí está, 85. Ya lo pasé. Aquí está. No se considera la libertad, pero bueno, no importa eso, sino el catálogo. Y el catálogo dice muy claramente, aquí, déjenme ver, está por aquí adelante, y aquí está. Operaciones con recursos de procedencia ilícita. Señor defensor, ¿usted no se ha dado cuenta que el artículo 90 nos remite al 85, fracción primera, y operaciones con recursos de procedencia ilícita no alcanza condena condicional? Quede aún así la vía de por ciento abreviado, tiene que saber que van a estar 4 años en prisión las personas porque tienen una sentencia condenatoria. No, déjeme mejor platicarlo con ellos. Llegan del receso y se desiste de la vía. Entonces no hay que dar por sentado cosas. Luego reparamos y leemos así, sin desde luego tener la debida precaución de que una mala decisión nos puede llevar a que metamos a la cárcel a nuestros clientes. Yo, de haber sido un juez rígido, exigente, le hubiera dicho, ok, abro la vía y cuando llegue el momento le voy a negar la condena condicional porque la norma me lo exige y porque usted no lo leyó antes. Entonces no se puede llegar improvisado a una situación de este tamaño. Sobre todo era un asunto muy relevante. Entonces, ante este panorama tenemos que diferenciar todas las figuras. Haciendo entonces una, digamos, retrospectiva de todo esto. Estamos en sentencia, para cerrar esta plática y atender las preguntas. Estamos en sentencia. ¿Puedo obtener una condena condicional o suspensión condicional de la pena si no excede de 4 años o si, por ejemplo, es alguna legislación estatal que no excede de 5 años, dependiendo cada estado? Y para la puedo obtener, hay que hacer las cuentas de que no sea reincidente. Ya saben cómo se hacen las cuentas. Bueno, yo doy por sentado que lo sabemos, pero es muy importante llegar con la suma de estas cuentas. Si son, por ejemplo, 5 años, entonces son 5 años de la condena. Compurgó, es decir, él estuvo en prisión y compurgó los 5 años. Aquí se cuenta la misma pena, 5 años, más una cuarta parte. Entonces, estamos hablando que se va a contar 1 año con 3 meses, que es la cuarta parte de 5. Serían 6 años con 3 meses. Si aquí cometí el delito en 6 años 3 meses, ni lo pidan porque va a ser reincidente. No alcanzan ni una ni otra. Entonces, la persona va a prisión y ni siquiera va a obtener una libertad condicionada o anticipada porque tiene un antecedente.
Entonces, ojo con la reincidencia, hacer las cuentas bien. Es la pena compurgada más la misma pena y una cuarta parte de ella. Y ahí está el rango de la reincidencia o no. Y luego, entonces, reparar el daño, claro, eso es importante. Y siempre justificar que tiene buena conducta en condena condicional. En sustitutivo, pues nada más verificar que no esté en los catálogos del artículo 85 porque el 70 dice lo mismo, y ver qué dice el 85, no solamente pasarlo así de largo, ver también si nos conviene, dependiendo de la pena, puede ser 2, 3 o 4 años, sustituirla por multa, por semilibertad o lo que fuera. Y bueno, ya digamos que no alcanzó este rango porque las penas son de 6 años. Si son de 6 años, digamos ya a la compurgación de la pena. Nos quedan los beneficios preliberacionales. Libertad condicionada al cumplir 50 más uno si no es delincuencia organizada, secuestro y tráfico y trata de personas. 50 más uno puede obtener libertad condicionada, cumplo las condiciones, importante que no se den a la fuga, porque si no ya valió todo. Si cumple con las condiciones, puede sumar el 70%, es 20 más, y pedirla anticipada, y él va a estar prácticamente en la mitad de prisión, de la prisión interno, 20% más con condiciones, y al reunir el 70, o sea, el 50 más 20, puede obtener la libertad anticipada. Entonces es libertad condicionada, él sale de prisión, 20% más, pido la libertad anticipada y aquí me extinguen la pena. Y ya, es más o menos los ejes rectores de esta cuestión. No existe ya la remisión parcial de la pena, son figuras que son abrogadas, ya no existe la libertad preparatoria, ya no existe ningún tipo de estas penas, perdón, de estos beneficios que estaban en los códigos estatales y federal, ya no hay nada de eso. Solamente está, como lo dijimos, libertad anticipada condicionada en preliberación compurgando la pena, y en sentencia, la condena condicional y, por otro lado, los sustitutivos penales. Entonces, maestro Camacho, quedo a sus órdenes para atender las preguntas, por favor. Correcto, doctor. Vamos a proceder a hacer las preguntas. Bueno, por aquí dicen de lo primero, pues se habló que eran beneficios, ¿no? Y aquí hay una afirmación de José Gerardo Aguilar Gabaldón, dice, por ello es una falacia cuando algunos tribunales aluden a que de no otorgar beneficios se viola el derecho a la libertad personal, siendo que éste se encuentra limitado de manera constitucional derivado del proceso penal que culminó en una sentencia condenatoria firme, ¿no? Bueno, Eh, Sí, subió ahí, él compartió un registro digital, el 2.030.157, libertad anticipada, la temporalidad del dictado de una diversa sentencia condenatoria firme constituye una excepción al requisito previsto en el artículo 141, fracción primero de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ok. sí que esa tesis es de un colegiado, me parece. Pasamos Ujú. aquí a la siguiente. Dice, maestro, preguntan aquí, aquí aplica el derecho al olvido. La persona a fin de cuentas fue sentenciada, pero pues ya cumplió con la sanción impuesta, es decir, ya no debe nada al Estado. Fíjense que de acuerdo con el diseño y la jurisprudencia sí le debe el Estado, le debe portarse bien. Si ya la Suprema Corte dijo, si escarmentaste lo que es estar en prisión y ya compurgaste tu pena, ahora te damos la oportunidad de que trabajes, de que te reinsertes, te borramos antecedentes para efectos de que no te discriminen las empresas, las instituciones. Sin embargo, porque ahora fíjense, pedir una carta de antecedentes no penales ya es inconstitucional. Lo piden algunas empresas o algunas instituciones. Pero si la pidieran y compurgó la pena, ya esa desaparece. Van a reportar, no existe ningún antecedente penal. Entonces, sí le debe el Estado, porque si bien ya se tuvo una sentencia condenatoria, el Estado le dice, ya pórtate bien, ya escarmentaste, te tienes que portar bien de aquí a toda tu vida. Si vuelves a delinquir, ya no habrá oportunidad. Entonces, sí le debe el hecho de que tiene que portarse bien, de lo contrario, ya será o reincidente o habitual, o con un antecedente que no va a desaparecer nunca en su vida. Correcto. Preguntan aquí, cuando una persona privada de la libertad ya cumplió su condena y lo único que le falta es pagar la reparación del daño y la multa y no tiene los medios económicos para realizar estos pagos, ¿qué pasa? ¿Purga más tiempo de condena? No. Cuando estamos hablando, bueno, ya se ya cumplió la condena, la pena de prisión,
estos pagos se hacen por la vía civil. Es muy difícil que subsista la reparación del daño y la multa después de la prisión, porque generalmente se prescriben. Por ejemplo, la pena de la multa va a prescribir en un año desde que se está ejecutando. Entonces, es muy difícil que una persona salga de prisión y deba la multa porque ya prescribió. Y esa prescripción incluso es de oficio, ni siquiera la tiene que pedir. Bueno, es mejor que la pida para tener certeza jurídica, pero la tiene que hacer el juez de oficio. Y la reparación del daño a veces subsiste porque puede ser que efectivamente se estén llevando a cabo los cobros por parte de la víctima, pero que no se haya podido llevar a cabo. Puede ser que esa subsista. Y esa sí puede ser que sea por la vía civil, pero también generalmente cuando se compurga la pena, a veces ya prescribió la reparación del daño. Habría que ver cada caso en particular. Hay veces que la reparación del daño sí subsiste más allá de la pena de prisión. De ser así, que es el único caso, habría que llevar a cabo, desde luego, el procedimiento civil correspondiente para el cobro de la multa. Y en cuanto a la multa en sí, es muy difícil que sobreviva, pero si lo hace es a través del procedimiento económico coactivo. En términos generales, no puede estar en prisión si debe la reparación del daño o la multa, porque la Constitución indica que no puede estar sujeto a prisión por deudas de carácter civil. Entonces, él tendrá que salir de prisión y le cobrarán por fuera, digámoslo así. Correcto. Preguntan también, maestro, es muy difícil planear una condena condicional. ¿Qué requisitos se deben colmar? No, no es difícil. Los requisitos están en el 90 y bueno, entiendo que algunas preguntas fueron antes de que se explicó el tema, simplemente lo abordo de manera genérica. Con reunir los requisitos del 90, desde luego que lo que es más objetivo es que se presuma o no que va a volver a delinquir. Ese panorama, si es un primo delincuente, casi siempre se presume en su favor, pero si es una persona que tiene un antecedente penal, hay que justificar si estamos en el parámetro de que no es reincidente, porque si fuera reincidente, pues ya no tiene derecho a ninguna de las dos. Pero si, por ejemplo, pasaron 10 años y hace 10 años ya no es reincidente, habría que justificar que pues a lo mejor se equivocó hace 10 o 15 años que cometió el delito y no había cometido ningún otro delito hasta la fecha. Y este delito a lo mejor no es igual al otro, fue en circunstancias diferentes, el otro delito pues estaba más joven, es decir, justificar que se va a presumir que no va a volver a delinquir para que esta sentencia previa no le afecte. Entonces, el panorama complejo lo tendríamos cuando se trata de una persona que ya cometió un delito previo y fue condenada. Ahí habría que justificar. Y si es primo delincuente, pues habría que decir, pues es la primera vez casi decirle al juez, es la primera vez que se equivoca y pues déle oportunidad de poder estar fuera de prisión. Correcto. Preguntan, dice, para poder obtener un beneficio de libertad depende del delito y del pago del tanto por ciento de la pena, buen comportamiento, haber acudido a la escuela, deportes, no haber tenido que presentarse ante el Consejo Técnico Interdisciplinario por haber realizado alguna falta, entre otros. Puede recluirse fines de semana, salir únicamente, trabajo, bueno, es muy extenso el tema y felicidades, magistrado. Aquí Muchas gracias. las salas penales carecen de facultad para determinar con purgada la pena de prisión al resolver apelación que modificó la pena de prisión, ya que es facultad exclusiva del juez de ejecución. No, a ver, las penas que dan facultad para determinar compurgar la pena de prisión al resolver apelación que modifica la sentencia de prisión, ya que no, de hecho, fíjense que la diferencia entre el juicio de amparo con un recurso es que se reasume jurisdicción. En el juicio de amparo, cuando se concede un amparo es de reenvío, es decir, se concede el amparo para el efecto de que la autoridad haga esto. Incluso aunque sea una libertad y sea, por ejemplo, lisa y llana el amparo, es para efectos de que la autoridad responsable declare la no responsabilidad de la persona y lo deje libre, ¿no? Ese es el efecto, es un amparo de reenvío. Pero el recurso, como es un recurso, reasume jurisdicción, entonces la sala tiene que, desde luego, hacerse cargo de la facultad del juez. ¿Cuáles son las limitantes? Por ejemplo, en amparo, cuando es una admisión de una demanda, sí se tiene que enviar al juez de amparo, cuando somos colegiados,
para que el juez haga todos los lineamientos correspondientes de su índice. Por eso es que no podemos nosotros decir, bueno, que se registre como tal. No, no podríamos, tendríamos que ser jueces de amparo. En proceso penal, por ejemplo, la limitante en apelación es que si ve que es incongruente la valoración de la prueba, el tribunal de apelación no puede valorar más allá de lo que el juez hizo. Le tiene que decir, fuiste incongruente en esto y esto y esto y esto, y entonces te revoco tu sentencia para que te hagas cargo de esto y esto y esto en valoración de la prueba. Porque yo no puedo, como órgano de apelación, tener mayores facultades que el juez de juicio que vio la prueba de manera directa. Entonces, el juez de apelación solamente va a reenviarle para que haga una valoración correcta. Fuera de eso, tiene que asumir jurisdicción completa. Entonces, si para el propio tribunal de apelación ya está compurgada la pena, tiene que decir que está compurgada la pena y ordenar su libertad inmediatamente. Ok. Dicen aquí, pero el delito de portación de arma es federal y el robo es estatal. ¿Paga el estatal si fue el primero que se juzgó y al término paga el federal? Sí. Los delitos concomitantes no son un concurso real. Y un concurso real es porque, bueno, un concurso real porque hay separación de fueros. Y concurso real porque vamos a hablar un poco de esto. Yo para robar porto un arma. Dirán, es un concurso ideal. Con una sola conducta vulnero dos derechos o pongo en peligro dos derechos. Porque con uno, con portar el arma, estoy llevando a cabo yo el robo. Entonces es ideal porque porto el arma y robo al mismo tiempo. Es un concurso ideal. No, es un concurso real. ¿Por qué razón? Porque para poder yo cometer el delito de robo, porté el arma de fuego antes. Y antes de llegar a la calle, lo metí en mi pantalón, me salí a la banqueta, caminé 3 calles, a lo mejor tomé un taxi, ya estoy cometiendo el delito de portación todo ese momento. Entonces, la aportación se dio antes, se dio mucho antes del robo. Entonces la aportación ya se venía dando porque es un delito permanente. Y cuando se comete el robo, ya está este delito de portación de arma y el otro, que es el de robo, se da instantáneo. Entonces tenemos un delito permanente con un instantáneo. No pueden coexistir como concurso ideal. Para que sea un concurso ideal deben ser instantáneos todos o bien permanentes todos, pero un permanente con un instantáneo no puede subsistir como concurso ideal. Como es concurso real, nos dicen todos los códigos penales del país, concurso real, se va a compurgar una pena y luego la otra. Bueno, se puede compurgar una pena y luego la otra, dice el Código Nacional. Pero entonces, como es concurso real y son dos fueros diferentes, se lleva a cabo el proceso penal en el fuero común y el federal diferente. Como son concurso real, se compurga una pena y luego la otra. Sí, la pena y luego la otra, pero como son concomitantes, es decir, si bien no es concurso ideal, sí son concomitantes porque uno se usó para procurar el otro, se va a descontar desde el momento en que cometió el primer delito. Lo voy a decir de manera sencilla. Eh, Hoy me detienen por el robo en flagrancia a mí y yo tengo la aportación de arma de fuego. Entonces, y me ingresan al reclusorio. En 2 meses dan vista al Ministerio Público de la Federación para que integre la aportación de arma, ya en libertad, porque yo estoy interno acá. No puede llevar un delito flagrante acá en la Federación porque ya pasó los 2 meses. Entonces, como pasaron 2 meses, van siguiendo este más adelante, el de robo más adelante y el de deportación atrás. Cuando ya se dicte sentencia acá y acá, se va a descontar esos 2 meses del deportación de arma de fuego que estuve privado por el de robo robo de transeúnte, por ejemplo. Porque se va a descontar porque son concomitantes, se cometieron en una misma serie de conductas. Como son concomitantes, se va a descontar desde el primer delito, que es el de robo, al deportación. Entonces, aunque me detuvieron 2 meses después por el deportación, los 2 meses del delito de robo, como es concomitante, se van a descontar al deportación de arma de fuego. Entonces, vamos a encontrar a veces que tarda, por ejemplo, 3 años la Fiscalía Federal en integrar una aportación de arma, y a lo mejor es 3 años, un día la pena de prisión, suponiendo que fuera así. Y cuando ya se impone la pena aquí en el Foro Federal, ya está compurgada
por el otro delito en particular. Entonces, se dan estas variaciones bastante complicadas, pero sí, no es un delito y no es un concurso ideal, es real porque la aportación comenzó antes. Correcto, doctor. Aquí dicen, hace unos momentos explicó sobre los delitos que no admiten ningún beneficio en la etapa de ejecución penal. La pregunta es, ¿en un delito de desaparición forzada de persona en etapa de control, puede alcanzar el beneficio de la reducción de pena en un procedimiento abreviado? Algunos fiscales no lo ofertan, aun y cuando se supone que es un derecho constitucional que le asiste al imputado. A ver, Ah, mm, no, la reducción de la pena, a ver, déjeme ver. Es que se confunden dos figuras, creo. Dice, hace unos momentos explicó sobre los delitos que no admiten ningún beneficio en la etapa de ejecución penal. Claro, pero cuando está compurgando la pena. La pregunta es, ¿en un delito de desaparición forzada de personas en etapa de control puede alcanzar el beneficio de la reducción de la pena en un procedimiento abreviado? Algunos fiscales no lo ofertan aun y cuando se supone que es un derecho constitucional que le asiste al imputado. Son dos cosas diferentes. Los beneficios preliberacionales son una vez que se tenga sentencia. No puede haber un beneficio preliberacional si no hay sentencia. Entonces no puedo tener yo un derecho futuro. Por ejemplo, que me digan, bueno, es un abreviado y tengo reducción de la mitad en el beneficio preliberacional y descuéntame la mitad aquí. No es viable porque para que yo tenga un beneficio preliberacional debo tener una sentencia firme. Entonces no puedo irme al futuro diciendo, necesito que me descuentes lo que me ibas a descontar de persona interna, porque primeramente no es un derecho, es un beneficio. Y para poder yo obtener esa reducción me lo tengo que ganar plan de actividades, trabajo, recreación, deporte. Para poder obtener esta cuestión no es un derecho. Entonces, no puedo traer yo en este caso, un beneficio a un derecho. Mi derecho es la sentencia y que se me ponga una pena. Pero estoy trayendo el beneficio que me tengo que ganar a un derecho que tengo en el abreviado. Esto no es correcto, son dos figuras diferentes. Entonces, se tendría realmente que tomar en cuenta solamente el descuento del porcentaje abreviado, que es un tercio si es doloso y la mitad si es culposo. correcto. Aquí preguntan, cuando hay una sentencia por conductas previstas en el artículo 15 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, es decir, destruir objetos del hecho delictivo, ¿se podría solicitar beneficio invocando la exacta aplicación de la ley? Obviamente cumpliendo los requisitos que marca la Ley Nacional de Ejecución Penal. En materia de secuestro, me parece que solamente hay un caso donde puedo obtener un beneficio, pero en sentencia. Y ese beneficio es cuando se da, me parece, una hipótesis en particular. Me parece que es cuando la persona, digo, no recuerdo exactamente, pero sí creo que es esta. Cuando se secuestra a la persona y después espontáneamente se arrepiente el secuestrador y la libera. Antes era una exclusión de un delito, pero ahora es una pena atenuada. En ese tipo de casos que es pena atenuada, parece ser que el rango de las penas permite que tenga este tipo de beneficios. Pero de no ser así, porque en este caso en particular es delitos en materia de secuestro, es decir, se podría pedir el beneficio, invocando la exacta aplicación de la ley. Lo que pasa es que los delitos en materia de secuestro son todos. Y lo que habría que verificar, y para ese contexto, es si la pena permite que obtenga este beneficio. Solamente ese caso en particular me parece que es cuando se da esta cuestión. Y sabe que vamos a ver el artículo 15 porque este panorama puede ser que sea el ejemplo que me están diciendo. Lo veo rápido para ver si es este el caso, porque sí hay una pena que es menor en el secuestro y creo que es esta. Eh, voy a proyectar el artículo para ver esta cuestión en particular. Y nos dice que se aplicará pena de 4 a 16 años, no es el caso esta. Después de la ejecución, sin haber participado en cualquier, aquí o recibir el producto. No, de hecho no. Ya por el rango de la pena ya no se permite. Es que hay una
donde me parece, es la del 12 que nos dice que de 4 a 12 años de prisión, aún así no alcanza beneficio. No, realmente no. En la ley antisecuestro las penas son tan altas que no alcanzan ningún beneficio, a menos que sea el rango mínimo y le pongan 4 años. Ahí habría que ver en el caso en particular, y esto, fíjese, lo podemos ver de una manera muy sencilla. Casi, casi respondí a esta pregunta de manera concreta. Vamos a ver la ley antisecuestro. Esta es la que yo les decía, que se libera a la víctima espontáneamente. Esta pena es menor porque son 4 años. Esta es la pena más mínima que hay o la más baja que hay en materia de secuestro. Vamos a suponer que le imponen 4 años. Lo que hay que hacer ahora es ver si el artículo 85, que eso es importantísimo, como les digo, de repente lo dejamos así como pasar y eso es muy importante antes de llegar con el juez. Tendremos que ver si este es el 85 y creo que exactamente, hace lo que yo pensaba, una diversificación. Entonces, si se dan cuenta, los sentenciados por estos delitos, salvo estos artículos, déjenme ver. Perfecto, sí. Sí alcanzan beneficios si no son el artículo 9, 10, 11, 17, 18, que es el secuestro por rescate, con violencia en grupo de más personas. Entonces, si es, por ejemplo, el artículo 12 que vimos, sí puede obtener una condena condicional si se le imponen 4 años de prisión, el rango mínimo. Solamente en ese caso, que es el rango mínimo de este delito en particular, liberar a la víctima, son 4 años en su rango mínimo. Ahí puede obtener la condena condicional porque no está en el artículo 7, 8, 9, 10 y 11, sino que está en el 12 y en los demás que no son esos panoramas en concreto. Correcto, aquí preguntan, maestro, si alguna persona cometió el delito pues, de homicidio culposo en el año 2013, pero se va del país, posteriormente, después de 12 años, regresa, es detenido, ingresa a prisión, ¿se le aplican los beneficios de la ley vigente en el 2013 o la Ley Nacional de Ejecución Penal? Perfecto. Nada más porque no resolví la pregunta. Bueno, sí lo resolví, pero de manera muy tenue. Sí, la pregunta de Judith, efectivamente, como es artículo 15 y no encuadra en el 9, 10, 11, 17 y 18, sí puede obtener beneficios si se le impone una pena menor a 4 años. Eso nada más para cerrar la pregunta. Y en esta última, la Corte ya resolvió que la etapa de ejecución de sanciones comienza a partir de que causa ejecutoria de la sentencia. Entonces, si es una pena de hace 12 años y lo aprenden ahorita, solamente se le va a imponer la ley anterior, porque ya inició la vigencia de la ejecución de sanciones al momento en que causa ejecutoria de la sentencia. Entonces, se le tendría que aplicar la ley anterior al respecto, salvo que alguna figura de beneficie en el transcurso en ese transcurso. Por ejemplo, pudiera ser que a lo mejor una figura en particular suponiendo remisión parcial de la pena que estaba vigente en esa época, le sea más benéfica la libertad condicionada o anticipada incluso podría ser, no, bueno, condicionada porque es la mitad, podría ser que si le beneficia se invoque una retroactividad de la ley en su beneficio. Fuera de eso, siempre se va a aplicar la norma vigente al momento que causó ejecutoria de la sentencia. Entonces se aplicaría siempre la regla de la ley anterior a menos que le beneficie la figura en particular. Correcto. Preguntan, buenas noches. El 70 y el 90 del Código Penal Federal habla que se negarán estos beneficios si es algún delito del artículo 85. Sin embargo, al encontrarnos en un procedimiento abreviado y ahí mismo solicitamos alguno de estos y no excede de 4 años, pero el delito porque se lleva el abreviado es del 85, es decir, robo a transporte en grado de tentativa, ¿lo podría negar? Aquí el punto es que son dos requisitos diferentes. Uno es el de la pena. Digamos que si lo reunimos, qué bueno, si es 4 años o menos, bueno, perfecto. Este es el primer requisito. El segundo es que no esté previsto en el 85. Si está previsto, cumplimos el rango de la pena, pero no cumplimos lo del artículo 85.
En este caso en particular, la tentativa también se cuenta para efectos de este delito en concreto. El punto en particular es que la Suprema Corte ha definido diferentes momentos en que se puede llevar a cabo. Lo más cercano, déjeme lo proyecto en esta tesis para que podamos verla. Lo más cercano en este panorama de interpretación, un segundo, es cuando se habla de la prisión preventiva oficiosa en su rango de tentativa. Y fíjense, vamos a proyectarla para poderla ver. Eh, Aquí la vamos a ver. Si nosotros invocamos esta jurisprudencia, prisión preventiva oficiosa, que no se extiende la tentativa de violación, la prisión preventiva oficiosa no tiene que ver para efectos de precisamente la prisión preventiva que tenga tentativa, tendría que estar consumado. Si nosotros invocamos es decir, lo que quiero decir en este caso en particular es que no hay regla jurisprudencial ni en la norma que nos diga que el delito tentativo del 85 no entra al catálogo. El catálogo es muy rígido. Como no hay alguna norma ni jurisprudencia que atienda esta cuestión, esta jurisprudencia, déjame la proyecto otra vez porque a lo mejor la quité muy rápido, es la 20-240-90 de 20-240-90 de la primera sala, que es una jurisprudencia que dice que la tentativa no involucra los delitos consumados. Haciendo una cuestión de interpretación de la Corte, la esencia misma de lo que dijo la Corte en esta jurisprudencia es que los delitos tentados o en grado de tentativa no tienen la misma vulneración al bien jurídico que los consumados. Ante este panorama no podremos equipararlos. Si nosotros extraemos lo importante de esta jurisprudencia para aterrizarla en este caso en particular, podríamos obtener ese beneficio. Bueno, si ya sea sustitutivo o beneficio, sustitutivo el de los del 70, beneficio de los del 90, podríamos obtenerlo si decimos, la Corte ya dijo que lo tentado o grado de tentativa no es equiparable al consumado. No me puedes equiparar al consumado, como dijo la Corte, y entonces te pido el beneficio. Si le dan por ahí, podría pegar. Correcto. Dicen, preguntan aquí, desde un aspecto integral y como juzgador estima que conforme a la reforma del artículo 19 constitucional, penúltimo párrafo, el trabajo es obligatorio para poder conceder o negar una libertad, sea condicionada o anticipada. Y dos, ¿cuál es la parte medular para oponerse de manera sencilla para que se le niegue la libertad condicional o anticipada al justiciable si no trabaja o hace trabajo en favor de la comunidad atendiendo a la idoneidad, necesidad, proporcionalidad o cómo se interpreta ese penúltimo párrafo del 19 de la Constitución en relación con la verdadera reinserción, es decir, cuál es la finalidad que trabaje o que no trabaje, que tenga educación o cómo se puede interpretar la verdadera reinserción, cuál es la finalidad? Vamos a ver específicamente el artículo que nos dice, que es creo que el 19, 19, penúltimo párrafo, el doctor. último párrafo. Vamos a ponerlo para que podamos atender exactamente esta cuestión. Es el 19, penúltimo párrafo. Aquí está. Creo que es otro párrafo porque la Constitución cambió un poco. Eh, sí, si con posterioridad la emisión ese es el 19, el penúltimo párrafo. Habla de delincuencia organizada. El otro habla de los delitos que se seguirán forzosamente. No sé si hable de esta cuestión. Tampoco habla de la vinculación. Mm, es que creo que se basó en una perdón, en una constitución que ya se modificó. A ver, déjeme ver qué puede ser lo que... ah, no sé si se refiere al trabajo, pero estoy buscando exactamente el artículo, pero es que no es el que me dice. A ver, voy para acá No, arriba, perdón. porque es el 18, ¿no? Donde se habla del trabajo. Sí, se me hace que Protección que se social, equivocó. Ajá, la abogada, creo que es abogada, ¿verdad? sí, 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 aquí dice, 8. los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podrán compurgar sus penas en los centros a fin de propiciar su reintegración.
Esta disposición no, no creo que tampoco es este. A ver, yo creo que está hablando del trabajo que debe ser los primeros. Bueno, a ver, vamos a tratar, ya no lo vamos a fundamentar porque creo que a lo mejor se refiere al segundo párrafo del 18, que es el que más o menos se Sí, acerca a sí. a lo que dice la abogada. No, pero es un abogado, perdón, el abogado Jesús Alberto. Sí, bueno, a ver, en ese sentido, estamos hablando del 18 que el trabajo es obligatorio. El 18 sí, claro, el trabajo es obligatorio porque es base fundamental del plan de actividades. Una condición para que él pueda obtener una libertad anticipada o condicionada es que cumpla con el régimen del plan de actividades. Entonces, de esta manera, cuando hablamos de una verdadera reinserción, como dice, la finalidad de que trabaje o no trabaje es precisamente que se le tiene que readaptar o reinsertar, ya es la locución correcta, reinsertar a la sociedad a través del trabajo. Si la persona no cumple con este plan de actividades, simplemente no está reinsertada. Entonces, sí hay directa proporción de la reinserción con el plan de actividades. El plan de actividades es una figura que nació con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Estas figuras las tomamos de algunos derechos, como el colombiano, como el argentino, que hablan de reinserción a través de una tarea integral. Entonces, copiamos esas figuras, las aterrizamos aquí, pero debe tener una reinserción integral. No puede ser muy buen deportista y muy buen docente si no trabaja, por ejemplo, o no puede ser un muy buen carpintero y un muy buen, por ejemplo, no sé, o bueno, o una persona completamente bien portada si no trabaja o no estudia algo en particular. O a lo mejor es un excelente estudiante, pero no trabaja en nada ni sale tampoco a recreación. Es integral. Entonces sí, efectivamente, la reinserción tiene que ver con necesariamente el plan de actividades y lo que tiene que ver con el trabajo, educación, la cultura y todo lo que tiene que ver con la capacidad humana de poder reinsertarse a la sociedad. Correcto, señoría. El juzgador puede negar el beneficio de la condena condicional si el sentenciado tiene registros donde ha estado en investigación, pero todas las carpetas de investigación en el informe que solicita el MP aparece como sobreseimiento. Sin embargo, son 20 registros los que aparecen. Ok. No. Bueno, el punto toral aquí es que si son sentencias firmes, una sentencia de sobreseimiento firme es una sentencia absolutoria. No se puede considerar esta cuestión para efectos de poder tomar en cuenta que es una persona que está constantemente delinquiendo. Vamos al extremo absurdo, ¿no? ¿Qué pasaría que sea una persona que lo está persiguiendo el Estado y le quiere sembrar un delito y otra, una y otra vez y no puede, no le encuentra nada y entonces por esa situación la persona queda libre a cada rato? No es viable, se tendría que tomar en cuenta el antecedente penal en sí en particular para ver cómo repercute en la pena actual, pero no podría tomarse en cuenta reiteradamente como una cuestión que tenga que ver con una conducta negativa si ha sido absuelto. Una persona absuelta es absuelta y es inocente a todas luces. No pueden tomarse en su contra 20 inocencias si no hay ninguna condena. Entonces no sería viable y sería inconstitucional esa cuestión. Correcto, doctor. Por medio del Facebook Live preguntan. Dicen, ¿la buena conducta es durante todo el tiempo? ¿Qué sucede si de manera inicial tuvo sanciones? ¿La buena conducta es de todo el tiempo de internamiento o puede acceder a algún beneficio si tuvo alguna sanción? No, de hecho debe ser todo el tiempo. Desde luego, cuando se trata de una persona que tuvo sanciones, esto no es algo que va a ser retributivo contra él todo el tiempo. O sea, sí puede tener una sanción, quizás dos a lo mejor, y después enmendó su conducta y ya pues tuvo un comportamiento diferente. Digo, no necesariamente, puede ser que sí, hay de diferentes conductas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si se vio involucrado en una riña y salieron tres muertos? A lo mejor él no fue uno de los muertos, pero participó en la trifulca. Es una cuestión muy diferente a que a lo mejor no acató limpiar su estancia, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes cuestiones. Esta evaluación integral la hace precisamente la autoridad penitenciaria,
pero aún así, cuando nos dice que tuvo mala conducta, tiene que demostrar que esta mala conducta tiene asidero probatorio, asidero documental, porque si nos dice tuvo mala conducta y no nos demuestra, se toma como buena conducta. Entonces, sí tiene que ser todo el tiempo, pero si se equivocó en una o dos ocasiones, podría ser que si son faltas menores, se tomen como una buena conducta al margen de lo que haya pasado después. Correcto. Dicen, ante un sustitutivo penal puede extinguirse la pena sustituida cuando ha transcurrido el 50% de su cumplimiento. Son dos cosas diferentes. El sustitutivo penal es en la sentencia. Entonces, el sustitutivo, si no se obtiene la sentencia, ya no se obtuvo nunca, porque ahora lo que vienen en adelante son los beneficios preliberacionales. Entonces, sustitutivo y beneficios de condena condicional se dan solamente en la sentencia, no tienen que ver con lo preliberacional. Si no se obtuvo aquí, el sustitutivo ya no se va a obtener, porque precisamente ya está en ejecución de sanciones. Correcto. Preguntan también, si dieron 50 años de pena por homicidio calificado, ¿cuántos años deben pasar para que alcance un beneficio para la libertad? Pues de hecho, la mitad para que alcance la condena condicional, perdón, la libertad condicionada, tendría que ser la mitad más uno. Entonces serían pues los 25 años para una libertad de esta naturaleza. Si quiere la anticipada, tendrá que ser el 70% que, bueno, tendrían que ser ahí aproximadamente más o menos entre unos 40 y tantos años para que pueda obtener no, perdón, más de 30 años para obtener este beneficio. Entonces, sí, realmente es la reducción parcial de la pena, dos por uno, la mitad, a menos que sea delincuencia organizada, secuestro y tráfico de personas. Muy bien, doctor. Pues doctor, son todas las preguntas que tenemos tanto en Facebook Live como en la sala de Zoom virtual. Por lo cual, pues bueno, agradecemos una vez más, doctor, el que nos comparta su valioso conocimiento a todos los que están dentro de la sala, a los que nos ven y verán la repetición y que podrán ver en el canal de YouTube esta plática tan importante y que guarda relación estrecha con la etapa de ejecución penal. Doctor, pues muchísimas gracias, magistrado, el acompañarnos, pues como siempre estas clases son de manera altruista, de manera gratuita, no persiguen ningún fin económico, solamente el difundir el conocimiento por parte del señor magistrado. Doctor, ¿algo más que quiera usted comentar? Pues no lo he dicho, señor doctor, pero agradecerle también a usted porque su energía, su tiempo y también, desde luego, su espacio nos permite también ese tipo de plataformas. Digo, nosotros venimos a dar aquí la función y la clase, pero ustedes dan esta plataforma. De verdad se lo agradezco mucho. Y también les agradezco los comentarios, los estoy leyendo todos los que hablan bonito, cosas bonitas, los he leído todos. Gracias de verdad por esas palabras y les agradezco que estemos aquí todos conectados. Claro, pues bueno, no hay palabras que puedan agradecer, ¿no? Ni dinero, porque no es una cuestión de dinero, que puedan agradecer todo el conocimiento que gratuitamente nos transmite semana con semana. Me llegan preguntas, doctor. Dicen que hasta cuándo van a estar, ¿cómo se llama? Va a estar el magistrado impartiendo este curso gratuito. No sé si usted quiera comentarles, vamos hasta mayo, ¿verdad? El último lunes de mayo. Creo que el último 2 de mayo, algo así. Debe ser como por el 26 por ahí así. Exactamente. Entonces, pues para que todos sepan. Y pues, mi estimado doctor, pues muchísimas gracias. Siempre es un gusto y un honor que una persona como usted, un gran ser humano, un gran juzgador también, porque ello lo debemos de decir. Nos acompañen por Liceo Académico MX. Gracias a todos los abogados, abogadas, compañeros de profesión y personas que se interesan en este tipo de pláticas, porque fortalece el conocimiento jurídico e incluso algunas personas que a lo mejor no son abogadas pero tienen dudas, pues bueno, a través de estas pláticas con el doctor vamos filtrando esas preguntas
Y pues más que nada agradecer al doctor porque pone al servicio de los demás su conocimiento, que es lo mismo que hacemos en el liceo académico. Sumamos un poco, ponemos un granito de arena siempre para todos ustedes y pues agradecido con usted, doctor, por participar en Liceo Académico MX. Muchas gracias, doctor, y bonita noche para todos. Que descansen todos. Muy buenas noches. Gracias por su presencia. Gracias.